noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. Que vienen los rusos, que ya están, que vienen los rusos, los comunistas. Se nos están echando encima los rusos y los chinos y no nos hemos dado cuenta. No lo digo yo, lo dice la OTAN, que por lo visto en esos documentos secretos que de pronto empiezan a filtrarse por todas partes, está preparando la instalación de bases, en unos casos temporales y en otros permanentes, a lo largo de toda la frontera con Rusia. Enseguida vamos con eso. Antes, le acaban de pedir juicio político y de ahí ya veremos, porque con eso en Estados Unidos se reúnen pruebas para iniciar o no juicios directamente en las cortes penales, pero acaban de pedir juicio político para Joe Biden, para el fiscal general Merrick Garland, para el director del FBI Christopher Wray y para Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, también para el fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, por cierto, para Matthew Graves. ¿Quién y por qué? Marjorie Taylor Greene, legisladora estadounidense, Partido Republicano. Dicen algunos, a la dura. Bueno, puede ser. Ya saben que desde hace tiempo, y de hecho está judicializado, algunos fiscales han pedido ya incluso la imputación del propio presidente Joe Biden, y todavía está esto previsto, que a lo largo de la semana que viene o la siguiente, tienen todavía ese trámite de 15 días, respondan a esa demanda de los fiscales. Se ha pedido la imputación, entre otras muchas cosas, porque la familia Biden, no solo Hunter Biden, sino el propio Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se pudieron haber beneficiado de una serie de dinero en los tiempos en los que Biden era vicepresidente de los Estados Unidos, procedente de una empresa energética ucraniana. Y también han recibido 10 millones de euros en conjunto en cuentas de la familia Biden, procedentes de distintas cuentas asociadas a China desde Rumanía. Y claro, esto empieza a escamar. ¿Qué dice Marjorie Taylor Greene, esta responsable republicana? Ojo, porque se va a quedar tranquila. Dice, no es algo habitual lo que estoy haciendo, pero esta acusación de corrupción contra el FBI, contra el presidente de Estados Unidos, contra el fiscal general, contra el secretario de Seguridad Nacional, dice, no es algo habitual, pero es lo correcto. Son todos, atentos a las declaraciones, unos corruptos, ineptos para el cargo y han de ser sometidos a juicio. Marjorie Taylor Greene encabezando lo que se considera el ala más radical de ese partido republicano, pero en realidad poniéndole voz al partido republicano al completo. Porque esto se viene pensando desde que se especula con que había podido cobrar la familia Biden ese dinero. Pero es que la aportación de pruebas por parte de los fiscales la semana pasada ha sido la gota que colmó el vaso. Y ahora vamos a ver cómo se sale de aquí, porque efectivamente el señor Wray, el director del FBI, se reunió en diversas ocasiones con los abogados de Joe Biden durante esos años en los que era vicepresidente y en los que presuntamente, según toda esta teoría, en esa reunión lo que se hizo fue quitar la vinculación de las cuentas que habían hecho los pagos desde Rumanía a las cuentas de los Biden. El conflicto está servido. Se ha hablado mucho de Donald Trump, de lo que venía pasando a Donald Trump, que tiene lo suyo, no es que quitemos una cosa con la otra, pero ojo, porque normalmente, y esto viene pasando, cuando señalas a alguien, hay otros tantos dedos señalándote a ti. Joe Biden, en esa está. En lo político. En lo económico, que sepan que ya hay acuerdo sobre el techo de deuda en los Estados Unidos. Todavía no nos han dicho cuál es, pero ya hay acuerdo. No lo digo yo, se le ha escapado a la republicana de Texas, Kay Granger. Es presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y ha dicho en un corrillo que no se preocupe nadie, que el acuerdo está cerrado. Así que listo. Le preguntan luego a Steny Hoyer, el representante de Maryland de los demócratas, y dice, creo que vamos a llegar a un acuerdo. Oiga, creo, se acaba de decir su contraparte, que esto está cerrado. Kevin McCarthy ha dicho que hay 24 horas todavía para darse un plazo, que ya está, señores. Queda conocer los detalles, pero ya hay acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Eso vamos a ver enseguida también con Javier del Valle cómo se nota en el reparto de dinero que hay y en cómo cae ese dinero en el mercado norteamericano, cuando se espera que el Tesoro tenga dinero o cuando el Tesoro se queda sin liquidez y se va viendo claramente en el mercado ese impacto. Enseguida vamos a hablar de todo eso. Antes les decía yo, al inicio de todo esto, que vienen los rusos. La OTAN va a construir bases junto a la frontera rusa para, dicen textualmente, prepararse en caso de confrontación. La verdad es que si no te ríes es porque no quieres. Quiero decir, que hay confrontación, es evidente que hay confrontación.
¿Que nadie está haciendo por rebajar la confrontación? Igual de evidente. Bueno, al parecer la OTAN, en la próxima cumbre de Vilnius, ahí en julio, va a aprobar nuevos planes para construir presencia militar cerca de esas fronteras y aumentar la preparación para el combate, en caso de confrontación directa con Rusia más allá del propio conflicto en Ucrania. De hecho, varios medios están diciendo que hay miles de páginas ya, con planes militares, que por primera vez desde la Guerra Fría describen cómo se respondería a un ataque ruso. Lo de la Guerra Fría nos lleva a... Hemos querido recuperar algunas portadas, por ejemplo, de New York Times, que, bueno, enseguida van a poder ver, portadas de aquellos tiempos, ¿no? Aquí lo tienen, de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles, en concreto de Cuba. Aquí lo tienen con Nikita Khrushchev retirando esos misiles y tratando de pacificar. Este fue, digamos, un punto que dio casi el final de la Guerra Fría. Fue un punto y aparte importante antes de la caída del muro de Berlín. Creo que tenemos también otro recorte, que no sé si son capaces de leerlo desde ahí, pero aquí dicen, Estados Unidos y los soviéticos, los rusos, que vienen, que ya están encima los rusos, acuerdan retirar la mayor parte de las armas y llegan a un acuerdo sobre la retirada de muchas armas, pero fallan en la conclusión del tratado, de la redacción, de cómo se va a hacer. Esto es lo de hoy, lo de ayer y lo de mañana. Esto es lo mismo que con el tratado START, por ejemplo, nuclear, que lo firmas cuando estás en tiempos de paz, pero cuando estás en tiempos de guerra te sales, te lo saltas y dices que en realidad tú lo querías firmar. Y esto lo han hecho las dos partes, tanto Estados Unidos como Rusia. Estados Unidos, en vez de saltárselo, dice que no se lo ha saltado y ya está. Pero la verdad es que ha hecho exactamente lo mismo. Unos y otros en esta confrontación, nuevamente, los bloques parecen claros. ¿Dónde vamos a acabar unos y otros? Pues eso es lo que no está tan claro, porque depende tanto de cómo le sople el viento a cada político en cada país, que lo vamos a ir bueno, viendo y evaluando, aunque parece claro de todas formas que Europa, al estar dentro de la OTAN, está donde está, y parece también claro que esa confrontación, lejos de evitarse, se está intentando llevar cada vez más allá. Hoy, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, decía esto en su visita a Portugal, en referencia precisamente a la Guerra Fría. Le escuchamos. Today, our security environment is more dangerous than it has been since the Cold War. We just discussed, as you said, Russia's brutal war. Ahí lo tienen, ¿no? Estamos en el momento, dice, de más crítico en cuanto a la seguridad de las naciones desde la Guerra Fría. Y llega a decir incluso que el momento, la dificultad, la tensión en ese ámbito de seguridad nacional es peor que el que hubo en la Guerra Fría. Porque el conflicto que hay no es un conflicto en un tercer país difícil, sino es un conflicto en el que las fronteras son directamente las que tocan con los aliados que se enfrentan en esa Guerra Fría. Es decir, que la crisis de los misiles pues, se queda en ese sentido en poco. En fin, todo esto por un lado. En cuanto al resto de noticias que deben conocer a estas horas del día, nos vamos a ir lo primero a analizar, les decía yo, que en Estados Unidos andan, bueno, a la que salta con todo, con los rusos y con los chinos. Tanto es así con los chinos que ya saben que aprobaron una ley, un anexo a la Ley de Seguridad Nacional que permitía prohibir TikTok. Porque ocurrían dos cosas. Una, que se filtraban los datos, pero como esto era difícil de justificar y no tenías las pruebas definitivas y no se habían pasado esos datos al Congreso norteamericano, se añadió también que no estaba claro que hubiese una intercesión de TikTok para evitar claramente que menores de 13 años en particular accediesen al contenido de TikTok y esto, bueno, pues vulneraba el derecho a la infancia y además estaba provocando casos de suicidio. Esto abrió una puerta, una ventana importante a que se pudiera prohibir TikTok y hoy, Marta Vilar, muy buenas noches. Montana ha sido el primer estado que directamente acaba de prohibir la aplicación china. Muy buenas noches. Pues efectivamente, después de todo el lío que ha habido en torno a TikTok y Estados Unidos, después de que se invitara al jefe de TikTok, de la red social, al Congreso de los Estados Unidos para preguntarle a él directamente qué uso se estaba haciendo de los datos personales de los estadounidenses, parece que ya tenemos la primera prohibición directa de TikTok
en Estados Unidos. Ha sido un estado en concreto en aplicar esa prohibición de TikTok y firmar una ley ya para prohibirlo de forma legal. Por lo tanto, ha sido el estado de Montana. El gobernador de Montana ha firmado un proyecto de ley que prohíbe las descargas de la aplicación de TikTok, estableciendo una posible lucha legal también en torno a la libertad de expresión. El proyecto de ley va a entrar en vigencia en enero y va a prohibir que TikTok opere dentro de Montana, del estado de Montana. Prohíbe también que las tiendas de aplicaciones, es decir, Apple y también Google, puedan permitir las descargas de la aplicación. Y dicen desde Montana, si no cumplen con ello las tiendas de aplicaciones y tampoco TikTok, podrían enfrentarse estas tiendas de aplicaciones, Apple o Google, a multas de unos $10.000 por infracción cada día. Bueno, esto hay que recordar el momento en el que se está produciendo, y es después, como digo, de que el jefe de TikTok fuera al Congreso de los Estados Unidos a intentar explicarse, a intentar justificarse y responder a las peticiones de Estados Unidos sobre el uso de esa información sobre los ciudadanos estadounidenses, el uso que consideraba Estados Unidos que podría estar haciendo el Partido Comunista Chino. Bueno, por otro lado, también hay que recordar que además hace unas semanas Joe Biden había ampliado ese concepto de seguridad nacional para incluir también ahí la protección de los datos de los estadounidenses y también incluir protección respecto a menores, y quizá gracias a esta ampliación del concepto de seguridad nacional que ha realizado el presidente Joe Biden, Montana ha podido poner en marcha esa prohibición de TikTok. Como digo, es la primera. Sí que habíamos tenido algún amago de restringir TikTok. Estados Unidos, Reino Unido han prohibido el uso en dispositivos de los funcionarios, de los trabajadores del Estado, de esta aplicación de TikTok, pero de momento no se había prohibido, por lo menos a nivel estatal. Lo que sí que sabemos ahora es que el primer estado ya lo ha hecho, y la pregunta es si podrían venir más estados después de Montana en prohibir esta aplicación, esta red social de China. Bueno, pues de momento lo que sabemos es que, claro, esa prohibición estatal se han opuesto a ella, desde luego, pues enérgicamente esos defensores de la libertad de expresión, y veremos si Montana se queda solo o si van a venir muchos más estados detrás, muchos más, incluso países, también habrá que verlo, prohibiendo la red social TikTok. Bueno, todavía en clave internacional, y antes de ir a lo puramente económico con Javier del Valle, Sergio Fernández, ojo, porque en Argentina hay un candidato que, con el hecho de prometer, trae más cosas, pero con el hecho de prometer que vuelve a permitir el Bitcoin y que habrá un acceso libre a ese mercado, ojo, porque claro, esto supone una medida, un giro radical a las medidas de ahorro de los argentinos, que están con una hiperinflación espectacular, con unas tasas de crecimiento paupérrimas y con un gobierno que no tiene ni papel para seguir imprimiendo billetes, que por cierto contribuye a la hiperinflación, pero bueno, luego hablamos de eso. El caso es que, claro, uno promete que puede poner en circulación el Bitcoin y que la gente pueda acceder libremente, y Sergio Fernández, solo con esa promesa, podría ser presidente de Argentina. Buenísimas noches, ¿cómo estás, Sergio? Cuéntanos. Muy buenas, José. Pues hoy estoy por aquí para contarte lo que está sucediendo en Argentina. Yo creo que es de sobra conocido por todos. Se les está yendo de las manos con una inflación al 108%. Los tipos, ahora mismo, los tipos de interés están en el 97%. Los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Es una locura todo lo que se está viviendo con el dólar blue, pues que la gente está comprando pues por 20 veces su valor real. Es una auténtica locura y claro, teniendo en cuenta toda esta situación, Bitcoin está cobrando una importancia fundamental. De hecho, hay datos, según una encuesta, que muestran que 1 de cada 4 votantes, 1 de cada 4, es una barbaridad, el 25%, con eso se ganarían las elecciones pues prácticamente en cualquier país. 1 de cada 4 va a tener muy en cuenta a la hora de votar las próximas elecciones, que van a tener lugar dentro de apenas 3 meses, van a tener muy en cuenta las propuestas que se hagan en torno a Bitcoin y las criptomonedas. Este es el dato general, sin embargo, si nos fijamos de 16 a 29 años, este dato asciende hasta el 39%. Es una auténtica pasada y claro, obviamente pues ya tiene una repercusión en las encuestas. Javier Milei es el candidato más pro Bitcoin, no para hablar de Bitcoin, no para decir, bueno, pues que la base, un poco el fundamento de su candidatura se basa precisamente en Bitcoin. Ya es el primero en las encuestas, tiene un 29% de intención de voto en estos momentos y como te digo, pues es que Bitcoin y las criptomonedas están tomando un papel fundamental cuando además hay que contar que fueron prohibidas en Argentina hace apenas
un mes. Así que, bueno, un dato brutal que muestra primero la situación de Argentina. Desgraciadamente están pasando por una situación muy complicada, y luego el hecho de que Bitcoin y las criptomonedas van a ser fundamentales en estas elecciones de Argentina, que tendrán lugar en octubre, y además es muy probable que también tengan un papel crucial en las elecciones de Estados Unidos con Robert Kennedy Jr. o con Ron DeSantis por parte de los demócratas y de los republicanos, que también van a tener muy en cuenta esta cuestión. Así que, bueno, esta es la noticia más importante del día. Vamos a ver qué termina sucediendo en estas elecciones y, sobre todo, qué sucede con Bitcoin y si al final es posible, es una de las posibilidades, adoptan a Bitcoin como moneda de curso legal en Argentina. Y vamos a casi cerrar el bloque de noticias del día, Javier del Valle, como lo arrancamos, hablando del techo de deuda, pero en este caso en el impacto del mercado. El Nasdaq está, ha alcanzado, de hecho, el máximo de los últimos 13 meses, gracias a este juego de no va a haber techo, pero al final sí va a haber techo de deuda, ¿no? Y entonces esto empieza de pronto a aligerar. ¿Qué ha pasado exactamente y cómo se toma el mercado estas cuestiones de si tiene o no tiene liquidez el Tesoro? Javier, cuéntanos. Muy buenas noches, José. Efectivamente, vemos el Nasdaq 100, en este caso el que se compone de las 100 grandes tecnológicas, porque recuerden que el Composite recopila alrededor de 5.000 tecnológicas estadounidenses, que llega a un máximo de 13 meses. Buen comportamiento del Nasdaq cuando era un índice que en 2022 se veía con muy malos ojos debido al ciclo económico la fase del ciclo económico en la que estábamos entrando. Por supuesto, activos de riesgo y Nasdaq, larga duración, está rebotando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues una de las razones puede ser esas buenas palabras entre ayer y hoy que dijo Joe Biden. Sí que es verdad que hoy el Nasdaq arrancaba con más fuerza y ahora mismo está con subidas mucho más contenidas, perdiendo la mayoría de la subida que llevaba acumulada. Aún así, máximo de 13 meses. Y también tenemos que poner el punto en algo interesante que has comentado, José. El tema de la liquidez. Nos vamos a poner un poco técnicos aquí, pero puede ser algo interesante. Arrancamos con el primer gráfico, el que tienes justo detrás de ti. Este gráfico lo que muestra es la TGA. ¿Vale? Sería la cuenta, por así decirlo, del Tesoro estadounidense. Recordemos que el Tesoro tiene dos formas de, tiene dos movimientos de efectivo, por así decirlo. Por un lado, entra dinero por la recolección de impuestos que genera, y por otro lado sale dinero por los gastos que tiene, ya sea pues pagar la propia deuda que emite, pagar esas letras del Tesoro, esos bonos, y también pagar los términos de seguridad social y gastos del gobierno, como pueden ser, pues por ejemplo, pensiones, temas médicos, etc. Bueno, pues a partir de aquí sabemos que el Tesoro ha llegado a un techo de deuda, por lo que no puede emitir más deuda nueva, con la que financiar. Bueno, pues lo que hace es que va quemando su cuenta se va vaciando. Esa es la cuenta del TGA, la que muchas veces decimos, pues ¿por qué la fecha X se plantea para junio? Porque ahí es cuando se calcula que más o menos se pueden quedar sin dinero. A partir de todo esto, ¿cómo juega dentro esto de la liquidez y qué impacto tiene en los mercados? Vamos a ver el siguiente gráfico. El siguiente gráfico lo que nos muestra es un proxy, un aproximado de lo que sería un cálculo de liquidez en los mercados. Lo tenemos en color azul oscuro, azul clarito, perdona, y en color azul oscuro tendríamos el SP500. El cálculo de la liquidez de los mercados se calcularía algo así como una fórmula sencilla, que serían el balance, los activos que tiene la Reserva Federal, la parte de activos, restando la cuenta del TGA y restando también los reverse repos, que son operaciones, no vamos a entrar ahí en el tema complejo, pero es cuando se deposita dinero en la Fed intradiario para que me pague un interés a cambio. Lo que tenemos que entender de la fórmula de liquidez es que hubo dos momentos importantes en la liquidez este año, en 2023. Lo primero, recuerden que si miramos el tercer gráfico, los activos de la Reserva Federal están bajando. Vamos a ver el cuarto, perdonar, este tercero ahora volvemos. Cuarto gráfico, vemos los activos de la Reserva Federal. Los activos de la Reserva Federal están bajando porque la Reserva Federal está aplicando lo que se denomina el quantitative tightening, una reducción del balance para drenar todos los excesos monetarios que ha ido acumulando en los últimos 10 años. Bien, dentro de esta reducción del balance no se está haciendo vendiendo bonos, lo que está haciendo es dejar vencer los bonos que tienen balance y no reinvertir el principal cuando vencen estos bonos. Ahora bien, ¿por qué hay un rebote en el balance? ¿Por qué vemos un rebote que ocurrió en marzo? Esto es por la categoría de préstamos. Recuerden que la Fed introdujo un sistema de préstamos que se denominaba el plan BTFP, donde los propios bancos podían dar sus colaterales, sus bonos, y obtener el valor en par, obtener el valor total del bono como financiación a un año vista. Eso hizo que el balance se disparase, porque eso cuenta como un préstamo dentro del balance de la Reserva Federal. Ahora bien, esto ya se está evaporando porque la crisis regional parece que está terminando, o los bancos por lo menos no están demandando esa liquidez. El balance vuelve a bajar. ¿Cuál es el problema? Ahora deberíamos decir, ostras, si el activo
está bajando, la liquidez debería bajar también en los mercados. El problema está que la TGA está bajando, la cuenta que hemos visto, el primer gráfico, la cuenta del Tesoro, también está bajando. Y esa cuenta del Tesoro, al drenarse, al reducirse, es lo que está haciendo que la liquidez entre en los mercados. En el tercer gráfico que tenemos, bueno, es un tuit que comentan, es Cameron Dawson, que dice una teoría interesante. Dice, claro, si resulta que en los últimos días el Tesoro no ha podido endeudarse y ha tenido que poner liquidez en el mercado, retirar liquidez de la TGA para poder hacer frente a estos pagos, está dando liquidez a los mercados. Cuando el Tesoro llegue a un acuerdo en el techo de deuda y se pueda volver a endeudar, la cuenta del TGA se llenará y entonces la liquidez volverá a ser restrictiva, porque recuerden que la cuenta del TGA, si se llena, resta en la fórmula de liquidez y por lo tanto volveremos a tener una liquidez otra vez a la baja que debería impactar a los mercados. Esto puede ser un poco lo que nos comentaba Alberto Iturralde por la tarde. Nos dice, ahora los grandes sabían que el techo de deuda iba a aprobarse, han aprovechado para descontar eso en los mercados y cuando llegue el momento, cuando llegue la noticia, van a empapelar a los pequeños, que posiblemente es cuando se animen a comprar. Bueno, lo que vamos es a ver también ese mismo efecto, pero a lo grande, cuando de verdad veamos esa recesión que va pronosticando ya Bank of America cada vez con más detalle, también te digo. Pero bueno, este es uno de los asuntos. El otro, y por echar ese cierre a las noticias que hay que conocer a estas horas, es la Reserva Federal. Están hablando otra vez sus miembros tanto que está haciendo, como comúnmente se dice, que suba el pan. Es decir, que se empiece a descontar que la subida de tipos de este mes, que no iba a haber y que ya había habido pausa, etcétera, etcétera, a lo mejor no ha habido tanta pausa y volvemos a ver una subida en los tipos de interés, Javier. Efectivamente, bueno, ha sido por las palabras, José, del día de hoy que hemos tenido por parte de Logan y también de Bullard, de la Reserva Federal en Estados Unidos. Esas palabras, sobre todo, han sido advirtiendo de que posiblemente queden más subidas de tipos de interés. Por ahora el mercado parece ser que había descontado que a lo mejor ya llegaba la pausa, que a lo mejor en el entorno del 5,25 ya se podía pausar y mantener ahí durante un tiempo, porque, ojo, el mercado no solo está esperando una pausa, los futuros y los swaps de los tipos de interés están esperando una bajada de tipos durante este año, cosa que de hecho varios miembros de la Fed ya han negado. Pero bueno, el mercado quiere apostar a eso. JP Morgan ayer le dio la razón al mercado y dice, el mercado está tan mal, los indicadores van a mostrar más posibilidad de recesión, lo que hará que la Fed tenga que pivotar y ya no solo pausar, sino bajar tipos de interés. La Fed, mientras tanto, lo niega. Hoy han salido Logan y Bullard y ambos han reafirmado lo mismo. James Bullard, de hecho, hace unos minutos ha dicho que apoya una subida más de interés para tener una especie de seguro extra de lucha contra la inflación, de cara a que luego pues, pueda haber un rebote de inflación y no esté del todo asegurado esa desinflación hasta el 2%. De ahí que James Bullard proponga otra subida de 25 puntos básicos y de hecho tenemos el gráfico que ustedes mismos pueden ir y mirar en la CBOE. No deja de ser el gráfico de los swaps que esperan los traders de la Reserva Federal y lo que podemos leer en el gráfico es que ahora mismo para la próxima reunión, que recuerden será el 14 de junio, los traders esperan en un 64,4% de probabilidad que se pause, que se quede donde están los tipos, pero en un 35,6% de probabilidad que haya otra subida de 25 puntos básicos. ¿Y cómo ha incrementado esta probabilidad con las palabras de Logan y de Bullard? Bueno, pues tenemos abajo la tablita donde podemos ver que hace una semana las probabilidades de que subiesen otros 25 puntos básicos estaban únicamente en el 10,7% y ahora están en el 35,6%. Así que podemos decir que a medida que han ido hablando los miembros de la Reserva Federal, los traders han respondido y ahora pues, asimilan más probabilidad una subida más en la reunión de junio, aunque hay que recalcar, todavía queda tiempo y por supuesto sigue siendo todavía una probabilidad baja con respecto a la probabilidad que le dan a la pausa, José. Gracias, Javi, como siempre. Hasta aquí esa parte de noticias.